Bueno, estuve viendo que ya pudieron hacer la respuesta del foro de la etiqueta. El foro también, bueno, el otro que sí estaba del total de calorías de macronutrientes, que también estaba abierto. Los trabajos estoy revisando, ya este fin de semana termino todo y ya para que ustedes puedan revisar sus calificaciones, ¿ya? Voy a empezar tomando lista y ya para dar inicio a la clase. Alvarado Davor. Presente, chef. Ahí está. Ya, Álvarez Joaquín. No está, ¿no? Angamarca Steven. No, creo que ya. Ya, Campo Verde Lisset. Presente. Ya. Chaparroni. Presente. Ok. Chillo Gallidiana. Está. Presente. Cuji John. Durán Erika. No está todavía. Espinosa César. Matute Paul. Ahí está. Ya. Mendieta Luis. Ochoa Marta. Presente, profe. Rojas José. Presente, profe. Samaniego Mariana. Presente. Schubert Joana. Presente. Tenesaca Dominique. Presente. Y Belecela Edgar. Presente. Ok. Bien. Ok, chicos. Estuve revisando algunos de sus trabajos del recálculo, considerando la fórmula de simple para metabólico basal. Y por favor, no se olviden de que siempre para poder realizar este cálculo completo yo necesito considerar las 3 actividades que el organismo utiliza la energía, ¿no? En el gasto metabólico basal, en la actividad física voluntaria y en la termogénesis. No podemos dejar de calcular los 3, ¿ya? Y les pido también que al final sumemos igual el total de calorías para poder tener la referencia ya obviamente de la suma de las 3. Revisamos la clase anterior, el tema de ¿cómo es? A ver, déjenme abrirles. Ya revisamos la tablita, ¿no es cierto? Del el peso ideal, ¿verdad? Llegamos hasta ahí. Luego de calcular nuestro índice de masa corporal, habíamos pues revisado este cuadrito que nos permitía, ¿no es cierto?, revisar la información y poder saber o corroborar aún más, ya después de calcular el índice de masa corporal, con este valor, lo que podemos hacer es corroborar, ¿no es cierto?, en qué situación nos encontramos. Según nuestra estatura, según nuestro peso, ¿no es cierto?, podemos ubicarnos en cualquiera de estos cuadros, ¿no es cierto?, considerando, ¿no es cierto?, en qué situación me encuentro. Si estoy normal, si tengo un cuadro de sobrepeso, si tengo ya un grado de obesidad, según mi estatura, ¿sí? Y luego con el índice de masa corporal también, pues yo podía analizar la situación. ¿Qué me permitía el peso ideal o el revisar dentro de este cuadrito mi peso ideal? Me permite de alguna manera saber, ¿no es cierto?, en qué situación de peso me encuentro y saber cuántos kilos o cuántas libras debo subir o bajar para poder estar en un buen estado, ¿no es cierto? Eso fue lo que concluimos con esta tablita. Ahora, existe un sinnúmero de fórmulas también que ustedes pueden utilizar para realizar un cálculo de peso ideal y son algunas de las que se encontraban también en el documento, en el documento, ¿no es cierto?, de Excel que yo les había subido. Sin embargo, voy este momento a mostrarles algunas fórmulas en las diapositivas para que ustedes puedan
también tener una fórmula para realizar el cálculo de peso ideal. ¿Ya? A ver, vamos aquí. Ya. Bien. Entonces habíamos revisado, ¿no?, la tablita del peso ideal y podemos conceptualizar al peso ideal como la suma de todos los compartimentos, un marcador indirecto de la masa proteica y de los almacenes de energía, ¿sí? Para interpretar el peso y la talla podemos utilizar muchísimas tablas de cálculo, ¿no es cierto?, de referencia. Una de ellas es la que le mostré que está en la guía, ¿no es cierto?, que en la que nos fundamentamos la clase anterior, ¿ya? ¿Cuál es el peso corporal ideal? Nos hacemos la pregunta, ¿no? Para poder establecer este peso ideal, realmente existen muchísimos factores que van a estar implicados en poder llegar a un resultado mucho más objetivo, ¿ya? Además, nos preguntamos cuáles son los términos en los que yo me encuentro, cuál es mi salud, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi estado de salud? Mi estética, mi belleza, mi buen rendimiento, todo eso son factores que influyen en el peso ideal. Sin embargo, podemos nosotros acercarnos a obtener un resultado de un peso deseable, ¿no?, que nos permita mantener una buena salud y con el mínimo de riesgos de enfermedades, ¿ya? Entonces, eso es a lo que llegamos. ¿Ustedes qué pudieron calcular o qué pudieron ver? ¿No es cierto? Podríamos llegar a un resultado sobre la tablita, saber, ¿no es cierto?, según el peso actual que yo tengo, hacer una comparación con este peso ideal según la tabla y yo poder saber qué cantidad de calorías pues podría bajar. Denme un segundo, conecto la compu. Ok, bien. Entonces, podemos nosotros emplear para poder hacer un cálculo de peso ideal aquí ya con una fórmula un poquito más matemática, ¿no? Que quizás pueda acercarnos también a los resultados que yo obtuve en la tablita que revisamos anteriormente, la de la UNAM. Ya, entonces, por ejemplo, algunos autores nos dan diferentes tipos de fórmulas que yo puedo utilizar para un cálculo de peso ideal. Denme un segundo. Buenos días, profe. Ok, listo, chicos. Entonces, aquí les puedo mostrar de tres Profe, fórmulas, de tres autores. profe, Dime. profe, a mí recién me dejó entrar, estaba colgada el Zoom
y tuve que salir y entrar de nuevo, profe. Ya, no hay problema. Sí. Creo que, bueno, igual entró este rato Durán. ¿Quién más entró? Ujú. Sí, estaba colgado, profe, no sé si en mi caso no No va a hay ser. problema. Luego les quito la falta. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, gracias, profe. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 3 autores que nos están dando fórmulas, ecuaciones, ¿no? Que podemos utilizar también para hacer un cálculo un poquito más preciso, si es que ustedes lo pueden ver así, de nuestro peso ideal. Recuerden anteriormente aquí en el concepto que decía, que relaciona el peso ideal, ¿sí? El peso deseable debe ser aquel que da lugar a una salud óptima y un mínimo riesgo de enfermedades, ¿sí? ¿Qué más hace? Es la relación indirecta que tenemos entre la masa proteica y los almacenes de energía, ¿ya? Entonces, es importante entender que este peso ideal es el que nos acerca mucho más a una situación de salud estable, ¿no? Por un lado, calculamos ya el total de calorías, ¿no es cierto?, para mantener peso actual, que era, ¿no es cierto?, la consideración, calculando gasto metabólico basal, calculando actividad física y termogénesis. Ese no quiere decir que sea un requerimiento de energía lo más recomendable posible, porque yo antes de eso, si hago un análisis de mi índice de masa corporal, recién en ese momento me puedo dar cuenta, ¿no es cierto?, en qué situación me encuentro, en qué categoría me encuentro. Y ese es el primer indicador que tengo yo para saber, ¿no es cierto?, si estoy en una situación diferente a la saludable. Entonces, si es que me guío por la tablita que vimos, perfecto. Pero aparte podemos utilizar también estas fórmulas para poder hacer un cálculo del peso ideal, ¿sí? Entonces, lo único que pide, por ejemplo, en la primera, que es la de la Metropolitan Life, el peso ideal es igual al valor en kilos, ¿no? A mi peso en kilos más un factor que voy a multiplicar ya por la altura en centímetros y a eso voy a restarle 150. Recuerden, chicos, que estas fórmulas ya están establecidas. En el caso de esta, de la Metropolitan Life, tenemos solamente datos, no nos separan, ¿no es cierto? No nos dan dos ecuaciones según sea varón o mujer, es un poquito más general, ¿sí? Pero sí estamos considerando, por ejemplo, la altura, ¿no es cierto? Y un peso en kilogramos. Entonces, quizás no sea tan específica, no sea tan objetiva. Si analizamos la de Hammond y la de Lorest, tenemos valores específicos para varones y valores específicos para mujeres, ¿no? Siempre en estos vamos a tener factores de multiplicación, ¿no? Que se utilizan, que ya están establecidos. Entonces, en esta, por ejemplo, utilizamos diferentes factores multiplicadores, en el caso de varones 1.1, en el caso de mujeres 0.9, y asimismo nos pide peso en kilos, altura, ¿no es cierto?, para ser mucho más precisos. Pero esta puede ser mucho más segura al momento de calcular porque tenemos también, ¿no es cierto?, dividido por sexos. Incluso la de Lorenz también, aquí tomamos los mismos datos de altura, ¿no es cierto?, en centímetros, de kilogramos, ¿no es cierto?, pero de pronto es una ecuación un poquito más compleja, ¿no? Es más larga. Entonces, cualquiera de estas podríamos aplicar. Antes de continuar, quería en la parte superior de las diapositivas, teníamos aquí el momento de calcular el índice de masa corporal, ¿ya? Si es que nosotros, por ejemplo, hacemos un cálculo de índice de masa corporal y consideramos que nuestra situación es diferente, ¿no? Nosotros podemos hacer, luego de calcular este índice de masa corporal, utilizando esta fórmula, saber cuál es mi porcentaje de grasa también, y de esa manera, pues ver, también existen tablas de referencia del porcentaje de grasa que me pueden indicar a mí si estoy en una situación saludable, ¿ya? Porque ¿qué es lo que sucede? Puede muchas veces que el cálculo de índice de masa corporal confunda un poquito cuando yo tengo pérdida de músculo o no tengo músculo, estoy con el músculo flácido, ¿no es cierto? O tengo mayor porcentaje de grasa en mi cuerpo, de pronto el resultado final del índice de masa corporal puede verse confundido. Ya, entonces para eso puedo también aplicar esta fórmula que ustedes la tienen disponible en las diapositivas, ya, en donde, ¿cómo mido el porcentaje de grasa? Utilizando esta ecuación. 1.2 por el índice de masa corporal, ya, el resultado que hayan obtenido, a eso le voy a sumar 0.23, multiplicar por mi edad, obviamente en números, años, ¿no? Y restarle a eso 10.8 por
el sexo. En este caso, acá tengo, ¿no es cierto?, el factor que en el caso de 1 es para hombres y en el caso de 0 para mujeres. Aquí multiplicaría por eso y restaría 5.4. De esa manera yo puedo obtener un porcentaje de grasa corporal y eso compararlo con las tablas que existen de porcentaje de grasa, que puede ser un indicador también de su situación. ¿Sí? Estas podemos ir aplicando nada más, no hay mayor ciencia en esto de aquí. De pronto este momento podemos hacer una aplicación para saber, yo les puedo compartir una tabla de porcentaje de grasa y ver dónde nos encontramos. ¿Quieren hacer el ejercicio? Sí, ya. A ver, vamos primero a sacar, o deben tener ya su referencia de índice de masa corporal, ¿no es cierto? Ya, déjenme ver si tengo aquí creo que tenía en mi celular para compartirles las tablitas para revisar el cálculo. Vamos haciendo hasta eso la ecuación, ya, vamos reemplazando. ¿Qué código es ese? ¿Me puede dar No. bien? Está en el lomito abajo. No, ya no tengo. A ver, revisaron la... Les pongo nuevamente, vamos calculando. Yo les voy a compartir este momento las tablitas, ¿ya? ¿Cómo se llama la memoria? No sé. Así le pongo, no sé. Diga, ¿cómo va a decir más? Así lo veo un ratito, está ya. Ya, porque tengo que ver, pues, si me ayuda a ver si está el info último ya. ¿Sí se lo deja ver usted? Ya le deja la verita. Siempre Danielita le avisa, ya. Verita, ¿y qué me decía que va a hacer con la mayonesa? No, voy a ir nosotros, porque no... Dice que ¿Cuánto no. tiene? No, es que ella dice que ese tiempo, como usted ha estado con el permiso de maternidad, Ajá. que lo que pasó que es que, o sea, ella igual piensa que la Caro estuvo haciendo eso y que no, ahorita ya no puede dar respuesta de qué pasó. Sí, ya. Dice si le dio. O sea, yo sí le di, eso digo yo. Oiga, yo le respondí hasta ese prueba, ni es que usted, pues yo siempre respondo y hago todo. No es por nada, pues siempre hago. Oiga, entonces sí, que me los valores para yo llenar y imprimir. Por eso digo, a las 11 voy. Termino clase y me voy. Ya ves. Llamar a Miguel. Llamar a Miguel. Pero ya, vienes de llamo para ver la manguerita. 6 metros me dijo la manguera. Sí. Ya me va a ir. Sí, mi maestrita. Chao. Oiga, no sería así. ¿Ya? Ok. Hagamos entonces el cálculo. Y les he mandado este ratito al WhatsApp. En el WhatsApp tienen las dos tablitas para que puedan ustedes revisar el rango. Yo voy igual a hacer el mío, ¿ya? Ya, obviamente hay que considerar aquí, cuando ustedes vean la respuesta o comparen la respuesta, hay diferentes rangos de edad, ¿no? Entre 20 a 39, entre 40 a 59 y entre 60 a 79. Porque consideramos que la cantidad de grasa o el porcentaje de grasa puede variar muchísimo entre sexos primero y entre la edad. De pronto, a mayor edad en las mujeres, nosotros vamos a desarrollar mayor cantidad de grasa corporal, ¿no? Entonces, por eso es que los rangos están establecidos en base a la edad. Saquemos el valor, comparemos y así mismo podemos ir colocando la respuesta, ¿ya? Aquí en el chat.
Los valores 1.2, 0.23, 10.28, 10.8 jamás van a variar. No, esos no varían. Profe, disculpe, como saqué está bien, ¿qué más tengo que poner? Nada más, eso. Comparar contra la tablita que les envié, Martita. 237. 237. Profe, una pregunta. Diga. ¿El IMC es la suma del basal, de la termogénesis y de la No, actividad? no. A ver, el índice de masa corporal es el valor que obtenemos ya. al aplicar esta fórmula. ¿Sí? Nuestro Ya. peso en kilos para talla al cuadrado. El valor que obtenemos de índice de masa corporal es que se tiene que multiplicar aquí. Ya, gracias. Ya. Ok, Erika, pero me gustaría que vayan haciendo las ecuaciones, porque por ejemplo aquí nos toca multiplicar el valor primero por este, ¿no es cierto? Antes de continuar la resta. ¿Ya? ¿Pero que le enviamos todo el proceso que hicimos o solo la respuesta, profe? Pueden colocar toda la fórmula ahí en el resultado y abajo poner. Porque ojo, ¿no? Que tenemos que obtener un valor en porcentaje. Ya podemos trasladar, déjeme ver si es que en el Excel tenemos las fórmulas. Bueno. Profe, ¿solo le enviamos la respuesta o todo el procedimiento? Solo me envían la respuesta, dice. Sí, ahí como me están mandando la fórmula. O sea, le mandamos todo el proceso. Sí. ¿Puede ponerle la fórmula de nuevo, profe? Ya, un segundito. A ver. Ya, gracias.
Ahí está. Pero no tenemos la fórmula aquí. Vamos a colocarla ya. Una tablita. Ya. Ya 1.2. ¿Está así bien la respuesta, chef? Déjenme revisar. Estoy colocando la fórmula también aquí para ver si aplicamos bien. Ya le envié al chat, profe. A ver, Joana. Ok. Creo que hay estoy segura que tengo algún error en esta fórmula. Voy a revisarla nuevamente y le corrijo. Si no, déjenme aplicarle bien la fórmula para ver. No estoy segura, ya. Pero sí, como están haciendo, o sea, colocando la información está bien. Entonces, lo que voy a hacer Negro. es revisar solamente si hay algún error, porque parece que hay alguna fórmula que no está del todo bien, ¿ya? Entonces, déjenme, a ver. Ahí. Pero me quedo con sus respuestas, ¿no? Ya, a ver, voy a colocarles nuevamente. A ver, ahí está, creo que una de las respuestas, déjenme ver, de... Evelyn. Voy a analizar sus respuestas y ya les revisamos, ¿ya? Bien. Vamos entonces un poquito ya luego de haber pues, analizado todas estas ecuaciones, entender un poquito lo que implica el índice de masa corporal, el peso ideal, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar un poquito en el análisis de los superalimentos que quisiera que este tema teórico que vamos a ver ahorita pues lo apliquen para continuar haciendo los cálculos, ¿ya? Los superalimentos son estos alimentos 100% naturales, dentro de los cuales podemos considerar productos como frutas, verduras, algunos tipos de setas, algas, semillas, cereales, existen raíces o hierbas que tienen esta consideración o tienen este valor agregado que los convierte en productos llamados superalimentos. Recuerden, pero que estos superalimentos son productos 100% naturales. No son productos que tienen un proceso industrial, sino son productos que van a tener estas características nutricionales porque son alimentos 100% naturales, ¿ya? Tienen una densidad y concentración sumamente alta de nutrientes en una sola porción. Esto es lo que los hace, desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Alimentos o superalimentos, ¿ya?
¿Cuáles son los componentes nutricionales que generalmente tienen estos alimentos? Pesaba. Yo. ¿Te acuerdas cuánto pesaba yo ayer? Chicos, No, es que yo puse un peso así, adivinando. ¿Cuánto pesaba yo? ¿cómo que puso un peso adivinando? Paul Matut está con la, con la cámara con el micrófono encendido. Está bien, no hay problema. Ustedes cuando quieran hacer el cálculo es específico, tienen que obviamente hacer ya considerando, tomando su peso real, ¿no? Estamos ahorita aplicando ejercicios, está bien si es que lo hacen con valores aproximados, ¿ya? Pero apaguen los micrófonos para yo poder continuar con la materia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos componentes nutricionales o esa concentración de nutrientes que se encuentran en estos llamados superalimentos? Gran cantidad o concentración de antioxidantes, grasas que son saludables, muchísimas vitaminas, minerales, ya ingredientes que son altamente absorbibles y asimilables, ¿no es cierto?, con muchos beneficios para nuestra salud. Entonces, los alimentos funcionales, los superalimentos, perdón, los vamos a considerar, ¿ya? O vamos a entenderlos como estos alimentos 100% naturales que tienen dentro de su composición o según su densidad, ¿no? Una concentración grande de nutrientes. Dentro de estos nutrientes podemos valorar antioxidantes, grasas saludables, vitaminas, minerales, ¿ya? Componentes que van a ser recomendables en nuestra salud. ¿Ya? Al tener este extra de vitaminas, de minerales, nos ayudan a reforzar muchísimo nuestro sistema inmunológico, a combatir problemas, por ejemplo, como el envejecimiento, estos antioxidantes sobre todo, estos ayudan también a prevención del cáncer, las grasas saludables nos ayudan a protegernos de enfermedades tipo cardiovasculares, tenemos gran cantidad de fibra también, por ejemplo, en algunos de ellos que nos ayudan a prevenir problemas digestivos, problemas como la diabetes. También tenemos estos fitoquímicos o sustancias químicas las que son responsables, por ejemplo, de los colores y aromas en los alimentos, que van a tener también beneficios para nuestro organismo. Hablo, por ejemplo, de pigmentos como los carotenos, como las antocianinas, ¿no es cierto?, que pueden ayudarnos con beneficios a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, son llamados superalimentos o superfoods. ¿Ya? Bueno, siguen ahí respondiendo. Ok, ya. Pero vamos escuchando también. Ya, algunos de los productos que quizás son un poquito más comunes en nuestro medio y que podemos considerarnos dentro del grupo de los superfoods, a productos como el cale. No sé si han probado la hoja de cale que ahora se ha puesto muy de moda. ¿Cuál es esa, profe? Sí, pero La hoja de cale, a ver, les voy a mostrar una fotito ya. Hoy están como que utilizándole mucho. No sé si ahí estamos viendo. Podemos ver, creo que sí, ¿no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Esta hojita, hoy día incluso a ver, toda esta tendencia de comida vegetariana, vegana, lo está utilizando mucho porque es un superalimento. ¿Qué quiere decir? Que en la composición de esta hoja nosotros vamos a tener una gran cantidad de nutrientes que obviamente es diferente quizás a otro producto de su tipo, de su grupo. Ya otro tipo de hojas, por ejemplo, no tiene la misma, en su densidad, no tiene la misma cantidad de nutrientes que la que tiene ya en el mismo peso de pronto el cale. Ya esta hoja está utilizando muchísimo, incluso porque tiene una característica al momento de cocinar, cuando ustedes la pueden poner fresca al horno, por ejemplo, y dejarle que se deshidrate un poquito, termina siendo súper crocante, ¿ya? Entonces, y es súper rica. Ustedes le pueden poner, por ejemplo, sobre una pizza, le pueden poner en un sándwich y un rato meterlo al horno y van a ver cómo la hoja se pone súper crocante. Es una característica bastante interesante que tenemos en esta hoja, ¿ya? Por ahí las semillas de lino, la chía, la quinoa, la cúrcuma, todos estos productos hemos escuchado, ¿no? Son superalimentos porque dentro de su densidad van a tener mayor cantidad de nutrientes a diferencia de otros de su mismo grupo. Las setas, ¿no? Sobre todo el shiitake, la espirulina, hemos oído de la espirulina, este tipo de alga, verde y azul. Ya les voy a mostrar aquí también entonces la espirulina. A mí me encanta esta de aquí porque ustedes pueden darle, por ejemplo, color a los alimentos, ¿sí ven? Azul.
Normalmente el azul no es un color natural, ¿verdad? El azul es un color, nosotros podemos lograr un color azul, no sé, en un helado de chicle, podemos lograr un color azul, no sé, en una gelatina, pero normalmente estos pigmentos no son naturales, ¿verdad? Pero aparece ya este tipo de alga que es un superalimento, ¿ok? Y que generalmente lo que hace es dar el color azul, porque tenemos la espirulina azul, pero también tenemos la espirulina verde, es la principal, la que salió primerito, o sea, la más conocida a nivel mundial. Pero ya se está empezando a potenciar el uso de la espirulina azul, porque, por ejemplo, dentro de la gastronomía llama mucho la atención, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, este batido, se ve súper atractivo el color, vemos este lado aquí, ¿no es cierto? En este bowl, por ejemplo, vemos el color azul en la base. Yo me imagino que tal vez con este superalimento, que es un pigmento, ¿no? Podríamos trabajar muchísimas cosas dentro de la gastronomía, darle ese color azul súper atractivo. Ya miren estos pancakes aquí con espirulina azul, como tienen ese color. Entonces, eso yo podría lograr, claro que podría lograr, pero solamente con un colorante alimenticio, ¿no es cierto? De grado alimenticio, pero que no, son productos sintéticos. Esto de aquí estamos frente a un superalimento que aparte de tener beneficios nutricionales increíbles, ¿no es cierto? Nos da un color súper atractivo, ¿ya? ¿Qué otros productos? El brócoli también es un superalimento, productos como el acai, que también se está utilizando ya incluso en la ciudad. La acai es una fruta que se da en la zona oriental, por ejemplo, Brasil, tiene producción aquí de cómo es de acai. La lúcuma, que es una fruta similar a la naranjilla, ya son algunos productos que contienen una concentración de vitaminas y minerales, nutrientes, ¿no es cierto? Y algunos incluso tienen un valor energético bastante interesante, ¿ya? A diferencia de alimentos en igual cantidad, pero que quizás sean del mismo grupo, ¿sí? Por ejemplo, en 100 gramos de brócoli yo voy a tener muchísimo más valor nutricional que en 100 gramos, por ejemplo, de espárragos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el brócoli es considerado un superalimento. En su volumen va a tener gran cantidad de estos micronutrientes, ¿sí? La quinoa, por ejemplo. ¿Por qué nos recomiendan comer la quinoa? Porque tiene un bajo aporte calórico, pero dentro de su composición, de su peso, vamos a tener una cantidad grande de vitaminas, minerales, incluso proteína, y es por eso que es considerado un superalimento. Lo mismo el caso de la chía, ¿sí? Si bien la chía puede tener estos efectos o ayudarnos incluso como laxante o mejorar nuestra digestión, pero aparte de tener esa ventaja, ¿no? O esa propiedad, vamos a tener en su composición, en su peso, gran cantidad de nutrientes, ¿ya? Entonces, queda claro, por favor, el concepto, y ahí con estos ejemplos creo que le he logrado transmitir el concepto o la característica de los llamados superfoods o los superalimentos. Recuerden, por favor, que estos son 100% naturales. Son alimentos que de manera natural van a tener estas ventajas. ¿Por qué hago referencia e insisto en esto? Porque ahora les voy a empezar a hablar un poquito de los alimentos funcionales. ¿Ya? ¿Estamos claros con los superalimentos? Sí, chef. ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿No? ¿Estamos claros? No. Sí. Antonio, ya, muy bien. Bien, entonces, dentro del grupo, podríamos decir, de estos superfoods o de estos superalimentos, nosotros podemos categorizar también a un grupo de los alimentos funcionales, que a diferencia de los alimentos, de los superfoods, en el caso de los alimentos funcionales, yo considero a alimentos que además de sus propiedades nutritivas básicas, o además de la carga nutricional básica que tiene, van a tener un efecto beneficioso adicional en nuestra salud, porque generalmente lo que yo hago con los alimentos funcionales es agregarles mayor cantidad de nutrientes o componentes nutricionales que van a darle obviamente un valor agregado a este producto dentro del mercado. Estoy hablando ya de alimentos funcionales que pueden ser procesados, ¿sí? O de hecho ya son alimentos procesados, no necesariamente industrializados. ¿Por qué hago referencia a los procesados? Porque que ya tienen un tratamiento
térmico o han tenido un tratamiento gastronómico, podríamos decir. Yo aquí les he puesto una fotito, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en esta fotito? A ver, Dianita Chillo Galli, ¿qué se les ocurre ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo en esa fotografía? Se ven alimentos ya cocinados. Ya, quizás qué características tiene, les voy a hacer un poquito más grande. Ahí, para que vayamos bien. ¿El uno es yogur Este griego es yogur. o es mayonesa? Ya, puede ser, es yogur griego. Ya. Ya, esto de acá son, se les Pepinillos. ocurre, son pepinillos curtidos, ¿no es cierto? Encurtidos. Curtidos, sí. Acá abajo tenemos dos tipos diferentes de chucrut. Un chucrut de col blanca, un chucrut de col morada, ya, o posiblemente es remolacha también. Remolacha parece. Sí, todos estos productos que ustedes ven aquí son productos que han tenido un proceso de fermentación, ¿sí? Entonces, aquí el yogur, obviamente, el yogur, sea cual sea, el yogur es un proceso tiene un proceso de fermentación. Todos estos productos como las coles, por aquí tenemos yo creo que es un kimchi, que es esta preparación coreana que tiene todos estos vegetales como coles, zanahorias, que se dejan muchísimo tiempo a fermentar. Acá igual estos chucrudos, esta remolacha, pues son productos que han tenido un tiempo de fermentación. Lo mismo pasa acá. ¿Qué pasa cuando estos productos tienen un proceso de fermentación? Aquí en el proceso de fermentación se desarrollan gran cantidad de antioxidantes, ya que son beneficiosos sobre todo en los procesos digestivos. En el mundo del vegetarianismo, este momento, se está utilizando muchísimo estos procesos o estos tratamientos en los alimentos para poder agregarle un valor nutricional mayor de antioxidantes, por ejemplo, y hacerlos a los alimentos mucho más utilizados, ¿no? Dentro de las dietas vegetarianas. ¿Por qué? Porque al agregarnos o ayudarnos con estos antioxidantes, están mejorando la asimilación de los nutrientes. Porque ¿qué hacen los antioxidantes? Evitar que cuando los nutrientes ingresan a nuestro cuerpo sufran un proceso oxidativo, ¿sí? Y que se pierda ese valor nutricional antes de que sean asimilados por nuestra sangre en nuestro organismo. ¿Sí? Acuérdense qué es lo que pasaba con los micronutrientes, sobre todo que cuando llegan al intestino pasan hacia la sangre, ¿no es cierto? Y ahí es donde son utilizados para cualquier función. Entonces, ¿qué pasa en el tracto digestivo cuando ingresan los alimentos y yo no tengo, por ejemplo, antioxidantes o no consumo diferentes tipos de antioxidantes? Quizás esos nutrientes de esos alimentos que están ingresando no se asimilen de la misma manera porque se oxidan antes de ser asimilados, ¿sí? O sea, se pierden antes de ser asimilados. Entonces, ¿qué pasa con estos componentes antioxidantes? Me benefician en los procesos digestivos para permitir que todos los nutrientes sean asimilados de la mejor manera. Ya, entonces, ¿qué pasa con estos de aquí? Que de forma natural yo puedo tener, por ejemplo, en la leche, tengo, ¿no es cierto?, valor nutricional, pero al yo fermentar esa leche, ¿qué estoy haciendo? Agregarle, ¿no es cierto?, mayor cantidad de nutrientes o beneficios nutricionales, por lo tanto, este alimento se convierte en un producto funcional. ¿Qué pasa con estos pepinillos? De forma natural, sabemos que el pepino tiene ventajas nutricionales, ¿no es cierto? Pero si yo le voy a someter a un proceso de fermentación, voy a hacer este proceso de cambio, ¿no? De fermentación en el alimento, yo estoy agregándole beneficios antioxidantes a este producto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que transformo estos alimentos en funcionales? Estos tienen valor, ¿no es cierto?, de forma natural, pero yo al darle un proceso, en este caso un proceso gastronómico, estoy agregándole aún más nutrientes, ¿ya? Pero no son estos los únicos dentro del grupo, ¿ya? Vamos a ver más adelante los productos procesados. ¿Qué pasa con los alimentos funcionales? Generalmente tienen una presentación similar a los alimentos convencionales. Ya se consumen como parte de una dieta normal y tienen propiedades beneficiosas para la salud, reducen el riesgo de enfermedades crónicas al poder yo, ¿no es cierto?, valorar todo ese componente nutricional, ¿ya? Ahora, no solamente los antioxidantes que yo veo aquí son considerados alimentos funcionales. Dentro del grupo de los alimentos funcionales tengo también componentes como los probióticos. ¿Ya hemos escuchado este término?
¿No? No, profe. ¿Dónde hemos escuchado este término? Yo creo que sí. Sí hemos escuchado. ¿En las leches de pronto de los niños? En las leches, en los yogures, ¿no es cierto? Hemos escuchado que está enriquecido con probióticos, con prebióticos, ¿sí? Sobre todo marcas grandes como la Tony, marcas grandes como el Chivería, potencian mucho en sus etiquetas que están enriquecidos con estos componentes. Entonces, no solamente, por ejemplo, tengo el yogur, ¿no es cierto? Que ya de por sí la leche tiene un valor nutricional en el proceso de fermentación, ¿no es cierto? Yo le agregué ciertos antioxidantes, ¿no es cierto? Y también puedo tener un enriquecimiento con probióticos y prebióticos, que estos componentes, ¿qué van a hacer? Son bacterias vivas, ¿ya? Que van a tener efectos en el intestino en el caso de los probióticos y que ayudan, por ejemplo, a la rehidratación, proporcionan antibióticos naturales también para reducir la intensidad, por ejemplo, de diarreas, algunas problemas, ¿no es cierto?, que tenemos intestinales y también ayudan a mejorar la respuesta inmune del organismo, ¿sí? Yo, ¿qué prefiero entonces cuando voy a un supermercado? Si veo un yogur y veo otro que dice, este yogur está enriquecido con probióticos, sin saber qué hago yo, al momento de ver que dice enriquecido, entonces ya asumo, ¿no es cierto?, o asimilo que este alimento tiene un componente nutricional mayor, entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Que va a tener beneficios, ¿no es cierto?, en mi organismo. En el caso de los prebióticos también ayudan a desarrollar, a favorecer, ¿no?, que se desarrollen bacterias beneficiosas que ayudan al intestino, ¿ya? Que nos ayudan a producir también ácidos grasos que ayudan al fortalecimiento del sistema digestivo, a prevención de enfermedades, incluso a disminuir el riesgo de cáncer. Entonces, estos componentes nutricionales que están añadidos a estos alimentos que ya de por sí tienen un valor nutricional de forma natural, pero que yo al agregarle estos de aquí, ¿no es cierto?, estoy convirtiéndolo en un alimento funcional, porque va a tener, por ejemplo, función en mejorar mi sistema digestivo, por ejemplo, ¿sí? En ayudarme a prevenir problemas o riesgos de cáncer, ¿sí? A mejorar mi digestión a través del consumo de estas bacterias que son beneficiosas, ¿sí? Entonces, obviamente va a tener una ventaja nutricional mayor frente a un yogur, ¿no es cierto?, de un producto del mismo tipo, ¿sí? Queda clara la diferencia entre los alimentos, los superfood y los alimentos funcionales y el beneficio que tienen estos. Ojo, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando transformo un producto alimenticio con un tratamiento gastronómico, le doy un tratamiento gastronómico, lo estoy haciendo de manera natural. Yo estoy convirtiendo un alimento en un superalimento. Pero también la industria puede hacer esto de acá, ¿ya? De agregar este tipo de componentes como probióticos, prebióticos. Además de eso, dentro de los alimentos funcionales puedo nombrar elementos como la fibra dietética también, que nos ayuda muchísimo con a la digestión y que la fibra de alguna manera está presente de forma natural en vegetales, en las cáscaras de legumbres, ¿no es cierto?, en las frutas, en ciertos cereales. Pero ¿qué pasa con ciertos productos? Como por ejemplo productos de panificación o productos de galletería, se le agrega fibra dietética, además de lo que ya tiene, sobre todo en productos que ya tienen cereales, por ejemplo, altamente refinados. Entonces, ¿qué hago yo? Agregarle fibra dietética en mayores cantidades para convertir a este alimento funcional. Si bien el pan puede tener fibra por el componente de cereales, ¿no es cierto?, que tiene, puede tener fibra de manera natural. Pero si yo estoy adicionando a la receta o a la fórmula de mi pan mayor cantidad de fibra dietética, entonces estoy convirtiéndole a este en un alimento funcional, ¿sí? Hay otros componentes, como el caso de los ácidos grasos del tipo omega 3. Estos están presentes en aceites de pescado, ¿no es cierto?, de manera natural. Hemos visto que los ácidos grasos de tipo omega 3 nos ayudan a contrarrestar, por ejemplo, enfermedades como el cáncer de mama o enfermedades cardiovasculares. Ya, cuando nosotros hacemos, y recuerden ustedes las clases que teníamos en química de alimentos de la transformación de las grasas y revisamos también algo, ¿no es cierto?, en nutrición. Recuerden qué pasaba cuando se transformaban las grasas. Si yo cambio una grasa insaturada a un estado saturado, ¿qué es lo que estoy perdiendo?
A ver, voy a ir haciendo preguntas, verán, si nadie... Hoy día han estado callados todos y ustedes son súper así habladores. Paul. Bueno, el Paul estaba hace rato, sí estaba medio activo, pero a ver, vamos con Edgar. Ah, sí, profe. Ya, ¿qué es lo que pasaba con las grasas cuando se transformaban sus ácidos grasos de insaturados a saturados? A ver, te lo pongo así más bien. ¿Qué pasa si yo un aceite de oliva ya caliento y supero la temperatura? ¿Qué pasa con ese aceite? El aceite de oliva es una grasa insaturada, ¿verdad? Si yo caliento ese aceite, ¿qué es lo que sucede con su composición? Verán que esto es material de nutrición y es material de química de alimentos. Alguien que le ayude. Mariana nos Se dice... sobresatura, profe. Ya se satura, se pierden sus nutrientes. Toda esa composición de ácidos grasos insaturados que son beneficiosos, que eran los que me ayudaban a producir incluso colesterol bueno, ¿no es cierto? Que era ese colesterol que me ayuda a contrarrestar, ¿no es cierto? Me ayuda para evitar, ¿no es cierto?, tener problemas relacionados con niveles de colesterol alto, ¿no es cierto?, o que se me taponen las arterias, ¿no es cierto?, por este colesterol malo que se sedimentaba o se quedaba en mis arterias, acuérdense. Entonces, ¿qué hacía yo? Podía contrarrestar eso consumiendo grasas saludables, ¿verdad? Grasas que incluso no tengan procesos de cocción para evitar que se transformen sus componentes, ¿no? Sus ácidos grasos insaturados. Eso, acuérdense que es material no solamente de nutrición, vimos eso en química de alimentos, incluso ustedes vieron el comportamiento de la hidrogenación, que también era un tratamiento para mejorar la vida útil de las grasas, pero que transformaba todos esos ácidos grasos en grasas, todos esos ácidos grasos insaturados en grasas saturadas, ¿verdad? Y de ahí venían la producción de estas grasas trans y todo lo demás. Entonces, eso es material que ya revisamos, chicos. ¿Qué pasa entonces cuando yo agrego ácidos grasos del tipo omega 3 a mis grasas, ¿ya? O a mis alimentos? Estoy transformándolo en un alimento funcional. Por ejemplo, si es que yo compro esta típica margarina, la margarina que viene, ¿no es cierto?, de origen vegetal, la mayoría de ellas, si ustedes se fijan, ¿no?, en tipo, no sé, marcas Bonelas, Clash y todas estas, Girasol y demás, ¿cuál es la leyenda que tiene abajo? ¿Qué es lo que ellos hacen para poder tener mucha más acogida en el mercado? ¿Qué dice? Cero grasa. Una etiqueta, a ver, vamos a ver una. Que tienen omega 3. Sí, 0 grasas trans. Ya, aparte del 0 grasa trans, por ahí saben, a ver, esta no tengo, a ver, vamos a ver. No se ven en las etiquetas, son muy chiquitas. Pero no sé si alguien tiene en su casa, de pronto, esta, por ejemplo, bueno, no está con ácidos grasos, pero sí se ven aquí abajo, sí estamos viendo, ¿no? ¿Qué dice? Esta margarina está enriquecida con vitamina A y D. A y D, sí. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros analizamos otras etiquetas, déjenme ver esta de pronto, nos colocan que están, es más, ahora ha salido, por ejemplo, una versión de color rojo de esta margarina Bonella, que dice que tiene incluso una leyenda ahí que dice que está enriquecida con omega 3 y 6. ¿Ya? Entonces, estos tipos de grasas, ¿en qué se convierten? Se convierten en alimentos funcionales. ¿Por qué? Porque le estoy agregando, ¿no es cierto?, un valor en omega 3 y 6. No se ve. Estas están con vitaminas, pero son productos enriquecidos, no son productos funcionales porque de forma natural las grasas pueden tener estas vitaminas, pero ¿qué pasa en el proceso? En el proceso de transformación, yo lo que estoy haciendo es evitando o más bien perdiendo todo este valor nutricional. Entonces, ¿qué hacen ellos? Agregarle estas vitaminas que a la final están devolviendo, pero ¿qué están haciendo? Al alimento funcional, ¿ya? Bien, regresemos. O sea, los superalimentos
Son superalimentos, o sea, son 100% naturales y Exacto. los otros son, Los o sea, alimentos se funcionales puede son, agregar exacto. Se agregan, adicionales, ya. exacto, se agregan estos componentes como prebióticos, probióticos, fibra, ácidos grasos del tipo omega 3, ya que todos estos ácidos grasos, los de tipo omega 3 y 6, recuerden que son ácidos grasos insaturados, que son beneficiosos para la salud. A la final, si es que analizamos, obviamente, una margarina, no, o sea, no es que estamos consumiendo un producto saludable, porque lo único que está haciendo la industria es agregarle estos componentes, pero el hecho de agregarle los componentes no lo convierte realmente en un alimento saludable, ¿sí? Pero tiene beneficios adicionales a, a su composición natural. Pero realmente la industria sí juega mucho, podríamos decir, con ciertos alimentos, ¿no? Como por ejemplo las margarinas, ¿no? Que les agregan todos estos componentes nutricionales para hacerlos funcionales, pero no necesariamente son 100% saludables, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, no es que yo, porque tengo una margarina que tiene vitamina A, D y ácidos grasos insaturados, me voy a comer no sé, 30 o 40 gramos en un desayuno, ¿no es cierto? Porque es saludable. No, o sea, tiene nutrientes y realmente hay que saber elegir y saber incluso diferenciar, ¿no? Cuáles son de estos alimentos funcionales, cuáles son los que realmente me van a otorgar beneficios. Porque, por ejemplo, si yo tengo incluso un problema de colon, no siempre la fibra es recomendable. Ya, si es que tengo un problema de colon, no siempre los probióticos van a ser recomendables. ¿Por qué? Porque estos van de alguna manera a acelerar mi proceso digestivo o van a hacer que se produzcan estas bacterias y acelerar el proceso de eliminación por el tracto digestivo de la alimentación. Entonces, obviamente habrá que analizar en qué situaciones yo puedo hacer uso de los alimentos funcionales, ¿no es cierto? Porque en realidad la industria sí hace mucho eso, ¿no? De jugar un poco con nuestra razón al ofrecernos productos o tener un mercado, ¿no es cierto?, que tiene amplia variedad de productos y de costos, incluso acceso mucho más fácil. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿no?, que al decir que tiene enriquecido o contiene esto, contiene el otro, tienen ¿no es cierto?, componentes nutricionales que siempre van a ser beneficiosos, ¿ya? Entonces, eso digo, a veces cuando elijo una margarina, no siempre voy a estar eligiendo un alimento 100% saludable, ¿no es cierto? Y no por eso me voy a dejar engañar que porque tiene ácidos grasos del tipo omega 3 o porque tiene más vitaminas A y D, se convierte realmente en un alimento que debe ser utilizado diariamente quizás o que deba estar dentro de nuestro sistema de alimentación siempre, ¿ya? Entonces hay que saber elegir. Ahora, tenemos muchísimos, pero alimentos que la industria ha puesto como para que nosotros podamos adquirirlos, que van a tener estos componentes nutricionales y los va a convertir en alimentos funcionales. Por ejemplo, les voy a dar les voy a poner más bien la foto nuevamente, ya de un producto. Y para que ustedes vean también. Profe, ¿y qué tan recomendable es comer, por ejemplo, los pepinillos que vienen ya en vinagre y las aceitunas, esas cosas? Eso digo. Acuérdense que estos productos tienen de forma natural ciertas ventajas nutricionales. En el caso de las aceitunas, si yo las coloco en un medio de fermentación, se van a producir otras bacterias, ¿no es cierto?, y antioxidantes que van a ser beneficiosas para nuestro proceso digestivo. Ya, entonces está bien. A menos que tengan realmente un problema, por ejemplo, de una gastritis crónica, se tendrían que eliminar de la alimentación todos estos productos ácidos, porque con este tipo hay diferentes tipos de problemas crónicos que se dan en el tracto digestivo. Entonces, hay que analizar, ¿no es cierto?, si estos productos ácidos que no son recomendables, productos como ají, por ejemplo, no se recomienda cuando se tiene este tipo de problemas. Ya, pero si es que yo, por ejemplo, tengo una digestión lenta o no me estoy nutriendo correctamente, si es que yo empiezo a consumir estos productos con procesos fermentativos, puedo ayudar a generar o a crear estas bacterias que me van a ayudar en el proceso digestivo, ¿sí? Entonces, no voy a decir que es altamente recomendable porque habría que analizar la situación,
pero por ejemplo, en ciertos sistemas de alimentación como en los vegetarianos, como decía, se utiliza muchísimo, ya porque a veces hay carencia incluso de algunos nutrientes de los alimentos derivados animales, entonces al generar yo esta producción de microorganismos beneficiosos al consumir estos productos, pues entonces puedo como asimilar mejor, ¿no es cierto?, los nutrientes. Creo que bueno, no sé, ahora lo he visto con una presentación diferente. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. Ya, todos recordamos de este jugo. Hola, oigan, ¿qué les pasó? Sí, profe. Todos, Sí, profe, los huesitos. solo la Martita, solo ¿quién está? El Davos, ¿quién más desde que participa? Yo Ya, soy más aquí viejo, tienes yo me acuerdo de los capos. el César, ya. El capo también, pero en el caso del capo no era un alimento funcional. ¿Por qué creen que es un alimento funcional? Porque podría ser un alimento funcional. Porque le ponen Porque la adicionan con supuestamente calcio. tiene bastante calcio y es para los huesos, sobre todo para los niños. Exacto. Quizás incluso cualquiera de las frutas con las que yo estoy haciendo este jugo huesitos, ¿no es cierto? No va a tener calcio dentro de su composición. Pero ¿qué hace la industria? A este jugo de fruta, ¿no es cierto? O a este néctar de fruta, le están agregando calcio. ¿Para qué? Para que tal vez un niño que no es intolerante a la lactosa, no puede consumir leche o productos derivados de la leche, ¿no es cierto? Y obviamente verá sus fuentes de proteína, ¿no es cierto?, en otros alimentos, pero no toma leche. Y el niño, normalmente a los niños les gustan mucho las bebidas, ¿no? O sea, leches chocolatadas y demás. Si yo le estoy dando este jugo, que es de frutas, que no necesariamente tiene calcio dentro de su composición, pero le estoy dando ese extra de calcio aquí, entonces posiblemente este niño va a poder tomar este alimento, ¿no es cierto?, para suplir o para reemplazar ese consumo de calcio en la leche, ¿sí? No estoy diciendo, ojo, no verán, no estoy diciendo que los niños intolerantes a la lactosa tomen huesitos, no. Lo que estoy diciendo es que el mercado, ¿no?, la industria hace esto, hace ciertos productos que pueden darme un beneficio nutricional, ¿no es cierto?, pero que no necesariamente de forma natural, ¿no es cierto?, o enriquecen los productos con mayor cantidad de. Entonces, este jugo no va a tener ni lactosa, no va a tener, ¿no es cierto?, otros componentes que quizás están presentes en la leche y que puedan generar alergias, ¿no? Pero me están dando una cantidad de calcio que quizás pueda reemplazar lo que yo no estoy consumiendo en esa leche. Entonces, este alimento se vuelve un alimento funcional. Vamos a tener obviamente que analizar la situación de la persona para saber qué puedo yo, ¿no es cierto?, darle en su sistema de alimentación. Mariana nos pregunta si es que es recomendable comer las bonelas. A ver, yo no les voy a decir que es recomendable la una o la otra. Ustedes saben cuál es el porcentaje de grasa que debemos consumir. ¿Ya? Si es que yo consumo muchísimos alimentos con porcentaje graso, o sea, si es que, por ejemplo, consumo mucha leche que tiene grasas saturadas, si consumo muchísimos productos fritos, si consumo gran cantidad de productos de panificación, como por ejemplo estos panes altos en grasa, como los croissants o los enrollados, este tipo de productos. Yo de por sí voy a saber que estoy consumiendo más del porcentaje de grasa que me recomiendan. ¿Ya? Pero si yo llevo una alimentación basada en frutas, vegetales, trato de evitar los fritos, no estoy consumiendo snacks que tienen alto contenido de grasa, pero por ahí quiero consumirme unos 10 gramos de margarina en mi pan en la mañana. ¿Ustedes creen que sería recomendable o podría hacer eso? Respóndame usted mismo, Marianita. Profe, no le avance a escuchar lo último. Ya, el resto me escuchó. ¿Creen que sería recomendable? Sí. ¿O creen que eso me afectaría? Sí, ¿no es cierto? Yo creo sí que podría sería recomendable porque ya, entonces, no se consume, como usted dijo, fritos, así. Claro, si evito poca. todas las otras grasas, ¿ya? Y puedo consumirme una porción de margarina o de mantequilla en mi pan en la mañana, lo hago, ¿sí?
porque no estoy saturando a mi organismo de otras grasas, ¿no es cierto?, que no tienen efectos beneficiosos. ¿Ok? Recuerden ustedes que al final ningún alimento es del todo malo y ningún alimento es del todo bueno. ¿Sí? Si yo me como, por ejemplo, una bolsa de 200 gramos de frutos secos todos los días, tampoco es que estoy haciendo una acción que sea muy beneficiosa. O sea, lo que estoy haciendo es, obviamente estoy consumiendo hidratos de carbono y grasas, las grasas pueden ser saludables, pero a la final se van a transformar y van, obviamente, tal vez a subir mi peso y demás. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo en cantidades grandes. Entonces, esto puede ser, o la fruta también. Si la fruta es un producto saludable, claro que es saludable, pero yo en vez de comerme un guineo diario, me como 5, ¿qué estoy haciendo? A menos que yo vaya, ¿no es cierto?, a utilizar esa energía en actividad física, lo que sea, perfecto, ¿ya? Porque necesito restaurar esa energía que gasté. Pero si yo no hago ese tipo de actividad, me como 5 guineos diarios, tampoco es que me estoy beneficiando, ¿sí? Obviamente siempre va a ser recomendable que en lugar de comer, por ejemplo, productos muy azucarados o productos con mucha cantidad de grasa, se consuma frutas o vegetales en lugar de ello, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación, pero el hecho de que yo tenga que comer esos productos no quiere decir que tengo que abusar también de ellos, ¿ya? Si tengo estas situaciones o estos momentos de hambre, me como una fruta, está muy bien, me como un poquito de frutos secos, pero la recomendación de consumo diario de frutos secos es de 30 gramos, no más, ¿ya? En cualquier situación. Entonces, estamos considerando, ¿no es cierto?, el consumo de alimentos, no por el tipo de alimentos, sino por la recomendación de consumo. Ahí yo tendría que ir haciendo una valoración, ¿no? Y saber si es que estoy o no, o podría o no estar dentro de mi recomendación, ¿sí? Eso sería. No sé si alguna duda más tenemos para continuar. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bien. Entonces, creo que ha quedado claro la diferencia entre los alimentos, los superfoods y los alimentos funcionales, ¿no? Y que en el caso de los alimentos funcionales, nosotros podemos generar de forma natural, ¿no es cierto?, este tipo de alimentos cuando utilizamos ciertas técnicas gastronómicas que pueden ayudarnos, ¿no?, a adicionar o a desarrollar otras bacterias beneficiosas o antioxidantes y demás. Y también puede la industria, ¿no? Y tengo alimentos que me ofrece la industria que van a tener ciertos componentes como los ácidos grasos, ¿no es cierto?, saludables, la fibra, prebióticos, probióticos, ciertas vitaminas, minerales, como el caso del calcio que vimos de este momento, ¿no? Hay otros alimentos que van a agregar de pronto otros productos nutritivos, como el caso del hierro. Ya hay, por ejemplo, estas leches, como ustedes mencionaron también, leches para niños, pero también leches para tal vez mujeres en situación de lactancia. O hay estas leches, no sé si han visto, estas leches tipo Svelti o estas leches enriquecidas que se direccionan hacia mercados como la de las mujeres, ¿no? Hemos visto que están súper enriquecidas. Vamos a ver una Svelti aquí, a ver, para mostrarles. Ya, esta de aquí creo que se puede leer. Bien, ¿qué está haciendo este producto? Aquí justo se puede ver. ¿Ya? Dice que está enriquecida con gran cantidad de vitamina A y D, ¿ya? Bueno, dice 0 grasas, ¿ya? ¿Y qué tiene? ¿Por qué favorece? Porque está enriquecida con calcio, fósforo, vitamina, ¿qué dice? B3, vitamina C también, ¿ya? Y proteína. Entonces, ¿qué es lo que hace el mercado? Imagínense que esta es una leche descremada, porque no tiene grasas, ¿ya? Y incluso dice, bueno, tiene 0% de grasa. Si esta leche es una leche descremada, en el proceso térmico posiblemente todos estos componentes nutricionales se perdieron. ¿Qué hace el mercado? Agregarle mayor cantidad de estos para volverle un alimento funcional. Ya, vamos a ver si por ahí tenemos otra que se pueda observar.
Veamos si en la información sale algo que ustedes puedan analizar. No, no se ve muy bien, no se carga bien. Profe, ¿y qué tan cierto es que estos alimentos en serio sirven para los huesos, para las articulaciones y esas cosas? Eso, a ver, hay ciertos productos, esta de aquí, por ejemplo. Si ven, es una Svelti que es enriquecida con colágeno, ¿ya? Entonces, tiene mayor cantidad de proteína, ¿ya? Que la leche normal porque está enriquecida con este colágeno. Entonces, esto es un alimento funcional para, por ejemplo, una mujer que está entrando en la tercera edad. ¿Por qué? Porque yo necesito consumir gran cantidad o mayores cantidades de colágeno porque estoy perdiéndolo por mi mismo estado de salud, ¿no? O sea, por mi estado natural. O sea, no es que necesariamente yo tengo que sufrir algún tipo de enfermedad para tener una pérdida de colágeno ya si estoy entrando a la tercera edad, ¿no? Entonces, aquí obviamente si tomo este producto, quizás pueda darme un beneficio nutricional que estoy requiriendo, estoy necesitando, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo consumo un alimento funcional que está enriquecido con fibra, ¿ok? Y estoy consumiendo aparte muchísimos granos secos, estoy consumiendo muchísima fruta con cáscara, estoy consumiendo muchísima cereales integrales, ¿no es cierto? No, ya la cantidad de fibra que yo estoy comiendo no sé, en un pan o estoy comiendo en un yogur. Hay este yogur, por ejemplo, el de la marca, ahí va este verdecito, que es de la marca, déjenme me acuerdo, ¿cómo se llama? Regeneris. Ese es el Regeneris. ¿Qué está el Regeneris? El Regeneris está... Está potente. El Regeneris está enriquecido con fibra, ¿sí? O sea, el yogur de forma natural tal vez no tiene fibra dentro de su composición, pero a este jugo Regeneris yo le agregué, ¿no? Fibra. Entonces, si yo me tomo el yogur por la fibra y aparte tengo una alimentación que tiene muchísima fibra en otros alimentos, no va a haber mayor sentido, ¿no? Entonces, obviamente hay que buscar el beneficio según mi necesidad, ¿ya? Si es que no soy una persona, por ejemplo, soy una persona celíaca, que no consumo productos cereales que tienen gluten, entonces trato de evitar los productos cereales, ¿sí? O soy una persona que estoy realizando una dieta de estas que ahora hacen, ¿no? Estas dietas keto, que ya no incluye hidratos de carbono y todo. Pero yo tengo un problema en la digestión, necesito consumir fibra. Si ya no estoy consumiendo la fibra de los cereales, entonces, ¿qué voy a hacer? Me tomo el yogur, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Entonces, esta fibra obviamente va a tener un efecto beneficioso. Todo va a depender realmente de la situación o de la necesidad que yo tenga. Ya como el caso del niño con intolerancia a la lactosa. Si la dosis de calcio que él necesita está solo en la leche y no la puede tomar, si toma este jugo que está enriquecido con calcio, ¿no es cierto? Quizás pueda en parte suplementar, ¿no es cierto?, esa necesidad que él tiene. Pero todo va a depender del poder entender la composición de los alimentos, porque yo podría también ver la fuente de calcio de pronto en otro tipo de alimentos vegetales, ¿ya? Pero quizás no se asimile correctamente. Entonces, todo esto habría que analizar antes de poder decidir si este alimento va o no a causar un efecto beneficioso en la persona. Pero al analizar los alimentos funcionales, tenemos que entender que, bueno, la industria sí hace esta adición de estos componentes nutricionales para hacer a su producto mucho más nutritivo y sobre todo tener más espacio, tener más venta en el mercado, ¿no? Porque si yo veo que el producto dice enriquecido con esto, yo asumo y asimilo cuando compro el alimento que es mucho mejor que el otro que no tiene nada, ¿ya? Eso le Entonces... iba a decir, que no sé si tan cierto sea, por ejemplo, el ejemplo de los huesitos. Era un jugo, bueno, en mis tiempos era realmente barato, valía 20 centavos, así, y decía que tiene full beneficios para los niños porque tenía calcio. Tenía calcio. Ajá, pero Y no sé sabemos qué que el tan calcio, bueno sea el obviamente... jugo en sí, ya por los colorantes, porque Claro, se supone que es ahora, un esa alimento es otra artificial. cosa. Esa también es otra cosa, Antonio. Y qué bueno que hayas tocado el tema, porque
a la industria, yo sé que puede de pronto transformar estos alimentos en funcionales, pero cuando tengo productos económicos como el que tú mencionas, de pronto estos productos económicos, para poder tener acceso en el mercado, para que la gente compre en volumen, obviamente tienen estos costos bajos, tienen estos beneficios nutricionales, pero para poder darle un método de conservación que sea seguro, por ejemplo, se utilizan muchísimos componentes químicos para mejorar su vida útil, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Muchas veces estamos consumiendo estos alimentos que, si bien es cierto, pueden tener estos beneficios nutricionales, pero vienen acompañados de otros componentes que quizás no son tan beneficiosos, ¿sí? Entonces, obviamente la recomendación siempre es que nosotros tratemos de emplear dentro de nuestra alimentación productos lo más naturales posibles. Por ejemplo, si en vez de comprar el jugo Natura de naranja, yo me tomo un jugo natural, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque capaz en el jugo Natura, si bien puedo yo tener vitaminas y todo, ¿qué es lo que es? Porque el proceso térmico hizo que se pierda, ¿no? Y yo le adicioné, hice un producto enriquecido, pero ¿qué pasa? Estoy utilizando tal vez muchísimos colorantes, estoy utilizando muchísimos conservantes y en algunos alimentos incluso se emplean colorantes y conservantes que muchas veces no están recomendados en las dosis en las que se encuentran en estos alimentos. Pueden crear alergias, problemas incluso en los niños, problemas de digestión en los niños y todo. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día estamos como que tenemos una variedad de productos, tenemos acceso a muchísimos productos y diferentes marcas y cada vez salen nuevos sabores de jugos y cada vez hay como más variedad, ¿no es cierto? Que a nosotros nos hace pensar que, bueno, si soy y me gusta mucho estos productos, pues los compro, ¿no? O sea, digo, ya, ahora yo, por ejemplo, vi el otro día que esta marca del, ¿cómo se llama? La de la Coca-Cola, de estos jugos del Valle. Los jugos del Valle, estos sacaron como un cartoncito de jugo que ahora tiene un sorbete que es biodegradable y que aparte tiene sabores como de mandarina con piña, de mandarina con maracuyá, de coco con nisqué. Entonces, ¿qué hacen en el mercado? Hacer que la gente cada vez consuma más de estos productos, ¿no es cierto? Porque están ya listos, son sabrosos y son a bajo costo. Entonces, yo elijo comprar ese producto. Y si además de ese jugo del Valle me dice que está enriquecido con vitaminas A y D y aparte tiene calcio, ¿qué digo yo? Ah, no, qué chévere, este jugo es más saludable que el Valle natural normalito que me compraba, o es más saludable que tomarme una cola, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Comprar el producto, pero no analizo la cantidad quizás de colorantes, de conservantes que tiene el jugo. Son productos que muchas veces se pueden mantener en cercha, o sea, de temperatura ambiente. Es lo que pasa, por ejemplo, con el yogur Tony. No sé si ustedes han visto en el yogur Tony, hay vamos a ver si es que, me encanta hacer esto. No es porque tenga nada en contra de estos productos, pero... Nada nomás. Verán. Vamos a ver, chuta es medio difícil que se vea, pero no sé. Ahí le hacemos zoom, profe. Hay una parte de las etiquetas en donde dice... creo que es en la parte de atrás, no creo que puedo hacerle el zoom. No. No sé si alguien tiene un yogur de estos Tony en la casa. Ahí, bueno, es medio que se ve. No, profe. A mí no me gusta el yogur Tony. Por ejemplo, es un Tony. Este yogur siempre pone aquí la leyenda. Si ven, LGG. Ya, que lactobacillus, ¿no? Ya, exacto, que es enriquecido con lactobacillus. Para hacer el yogur yo necesito tener estos lactobacillus, o sea que en realidad tengo de forma natural. Si quizás yo le agrego un poco más, pero ¿qué hago yo? Veo el Tony con esto y digo, no, yo me acuerdo que la propaganda siempre dice que el Tony tiene lactobacillus. Ah, ya, entonces es mejor que el otro yogur que compro, no sé, en el mercado. ¿Ya? Cuando en realidad todos deberían, o sea, por su naturaleza tienen eso. Claro, el yogur tiene, o había, yo me acuerdo que un tiempo salió, no sé si ustedes recuerdan, que estaban muy chiquitos, pero había unos letreros grandísimos de las salsa de tomate de la Maggi, creo que era, que había un letrero grandísimo, incluso ellos utilizan mucho este tomate, aunque bueno, han cambiado un poquito las leyes, pero sí lo hacen.
tenía un tomate grandísimo que decía, salsa de tomate tiene licopeno. Tomate Maggi, vamos a ver. Ustedes podían ver. Sí, recuerdo. ¿Recuerdan ya que había, como un tomate siempre ahí en la marca y decía, esta salsa de tomate tiene licopeno? Cuando en realidad el licopeno es un producto que está en el tomate de forma natural. Entonces, en realidad, la industria lo que está haciendo es simplemente devolverme lo que me quitó en el proceso, nada más. ¿Ya? Si es que yo tuviese mayor cantidad de ese producto, obviamente podría considerar un alimento funcional, ¿no es cierto? Pero en realidad, o sea, el tomate de forma natural tiene licopeno. No se logra ver muy bien. Dejen ver ahí. No, solo dice O con sea, este. no hace falta alardear y añadir que Exacto, tiene sí, licopeno pero cuando en la realidad industria, es exacto, Antonio, la industria ya. hace eso para, obviamente, entonces, vos ves aquí el tomate que dice, la salsa de tomate Maggi tiene licopeno, y veo la de al lado y dice, y esta no dice nada, entonces, ¿qué hago? Compro esta. Entonces, eso es un engaño un poquito a la industria. Es por eso que Simplemente marketing. sí, las leyes han cambiado un poco. O sea, en cuanto al etiquetado, ya no puedes poner ese tipo de leyendas, por ejemplo, así como cambió que ya no puedes utilizar fotografías de niños y cosas así en las etiquetas, que eso ya podríamos analizar, ¿no? La parte un poco legal de todo este tema. Y creo que ustedes sí revisaron algo de etiquetado en bromatología. Pero en realidad hay que saber elegir los alimentos. No todos obviamente van a tener esta función de ser alimentos funcionales, y apena mucho, ¿no? Porque realmente la gente que no tiene conocimiento muchas veces consume y compra estos productos pensando que va a realmente tener un beneficio adicional en su nutrición. Es más, mucha gente compra esto incluso para no sentirse tan mal, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice? Me gusta y me encanta la salsa de tomate y quiero comer esta salsa de tomate, pero chuta, es mala porque quizás me puede engordar. Pero, no, pero esta de aquí dice que está reducida en azúcar, aparte dice que tiene cargado, ¿no? Déjenme ver si aquí dice algo. Que no tiene colorantes, que no tiene preservantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo preservantes, los preservantes químicos son los que no se mencionan aquí, que dice sin preservantes. Pero de pronto sí estoy utilizando ciertos preservantes o conservantes naturales, ¿no? Que quizás pueden llegar incluso a causar algún tipo de alergia. Entonces, siempre es importante que todo se detalle, ¿no? Y sobre todo no caer en lo que nos dice la industria siempre, ¿no? De que nos está dando un producto súper saludable, cuando incluso yo puedo estar consumiendo ese nutriente de una fuente natural y no necesito hacer consumo de ese producto porque tiene ese beneficio o esa funcionalidad, ¿sí? Entonces, súper importante que hagamos un reconocimiento de estos productos antes de poder, pues, consumirlos, ¿no? Y sobre todo analizar si verdaderamente necesito, requiero, según mi condición, si es que soy una persona que, como digo, no, o sea, me hace falta fibra porque no puedo consumir ciertos productos, entonces buscaré una fuente diferente. Entonces estos alimentos funcionales pueden ser una opción, ¿sí? Siempre pensando que es mucho mejor y que siempre va a ser mucho mejor consumir alimentos naturales. Si yo quiero tener una funcionalidad adicional en los alimentos procesados de forma natural, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, estos componentes como fibra, como proteína, como ciertas vitaminas, minerales, se venden en el mercado y yo podría agregarle a los productos de manera artesanal, ¿sí? Sin tener que pasar por el consumo de alimentos procesados. ¿Ok? Entonces, de esa manera, si yo hago un producto, por ejemplo, en mi casa, pero le voy a enriquecer con calcio, o sea, lo puedo hacer, obviamente, ¿no? Entonces, tendré que saber, obviamente, utilizar estos productos, saber en qué momento, cómo los voy a tener, en qué dosis. Por ejemplo, la proteína se utiliza mucho en los alimentos que se venden hoy en día en gimnasios, en CrossFit y demás. El yogur incluso le enriquecen con proteína. Yo he visto que las mantequillas de maní, que tienen incluso obviamente proteína, pero les ponen esta proteína en polvo para poderle dar incluso un sabor un poco más dulce, ¿sí? Más agradable.
Entonces son estos superalimentos y son también alimentos funcionales que de forma natural, bueno, en el caso de los funcionales de forma natural, yo los puedo también procesar sin necesidad de pues, emplear, ¿no es cierto?, productos químicos que puedan de pronto, no sé, ser perjudiciales para mi salud. ¿Ya? Profe, una pregunta. Sobre el colágeno, ¿es el único que no puede, en nuestro organismo no puede asimilar? Como No el puede colágeno producir. Ajá, Si uno, se tiene que tomar de la proteína externa para que vaya produciendo. Entonces, por eso es que las mujeres cuando ya entramos a una edad avanzada es que tenemos pérdida de colágeno. O sea, ahí es cuando tenemos que tomar suplementos o consumir alimentos que tengan alta cantidad de colágeno. pero sí funcionan esos productos que dice que, como el colágeno hidrolizado que venden esas. ¿Eso Sí, ayuda pero o no ayuda en nada? sí, en realidad hay otras proteínas que también son importantes para los tejidos de sostén, ¿ya? ¿A qué me refiero con tejidos de sostén? Acuérdense, cuando vimos las funciones de las proteínas, decíamos que esas proteínas son importantes para mantener, por ejemplo, la masa muscular o para mantener todo en su lugar, ¿ya? Por ejemplo, Profe, diga. Justamente lo que dijo Joana, creo que la profesora de química nos dijo, por eso acaba de comentar eso Joana, sí, que más bien, o sea, nosotros no podemos ingerir colágeno porque nuestro cuerpo no lo asimila, ya que nosotros lo producimos y no lo asimilamos. Ya, y cuando ustedes analizan, por ejemplo, todos estos componentes proteicos que se toman en forma de suplementos, ya, como les decía, no solamente tienen este componente de colágeno. ¿Por qué? Porque nosotros verán, cuando ustedes consumen, por ejemplo, productos cárnicos, va a haber colágeno dentro de su composición, pero ese colágeno que ingresa tiene que tener un proceso de transformación dentro del organismo para que pueda ser asimilado. Sí, pero ese colágeno que viene del exterior no puede asimilarse solito si no viene acompañado de otros aminoácidos y otros tipos de proteínas. Sí, por eso les decía que no solamente el colágeno es el que se necesita para, por ejemplo, mantener los tejidos de sostén, sino hay otro tipo de proteínas que incluso pueden tener efectos mucho más beneficiosos en la producción de ese colágeno. Sí, si bien es cierto, el mercado también ha hecho eso de como no sé, vendernos estas tabletas como suplementos, ¿no? Que dicen ser colágeno. Pero muchas empresas sí respetan y te van a dar y le van a poner el nombre de colágeno, digamos, porque es lo que se produce en el organismo. Pero su composición obviamente tiene que tener otros componentes. Si ustedes analizan, por ejemplo, estas tabletas americanas que se toman, se me van los nombres de este rato. Las aletas de tiburón. No creo que son tan los de tiburón, pero tienen unos nombres. Mi suegra toma. Son estas pastillitas que son americanas y que dicen que tienen como que tienen colágeno y miles de otras sustancias. En realidad, eso digo, o sea, la industria es como que nos dice, a ver, tómate esto porque esto es colágeno y colágeno tú necesitas en tu organismo, pero es el cuerpo lo que le produce. Pero para yo producir ese colágeno necesito consumir estas otras sustancias, aminoácidos y proteicas y algunas vitaminas y además, ¿para qué? Para que eso se produzca en tu organismo, ¿sí? Entonces, todas estas formas de suplementos también hay que saber analizar qué componentes tiene, porque quizás vos de forma natural incluso te vas a uno de estos lugares, no sé, de venta de productos, estos que están en el naturistas, ¿ya? Y sin tener un conocimiento mayor, tú ves unas tabletas súper económicas que dicen colágeno. Tal vez ese colágeno que en realidad sí te estás tomando no va a causar ningún efecto en el organismo porque le está haciendo falta otros componentes para que ese colágeno que consumiste se adhiera o se produzca en tu cuerpo, ¿sí? ¿Y qué Entonces, produce? Y profe, ¿qué alimentos producen colágeno? ¿Hacen las, que nuestro cuerpo segregue las, o las produzca proteínas, colágeno? todas las proteínas de origen animal, Las proteínas. sí, todas las proteínas de origen animal es las que nos permiten producir ese colágeno que necesitamos
Y ese colágeno es el que, ese y otros componentes proteicos son los responsables del tejido de sostén. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres a cierta edad dicen que tenemos que tomar o que tenemos que consumir más colágeno? Así es como se nos dice, ¿no? Pero a la final tienes que consumir más de estos productos proteicos para poder generar o poder producir este colágeno en el organismo, ¿ya? Pero sí hay ciertos suplementos que se pueden emplear, sobre todo en estas etapas, porque ¿qué pasa? Ya cuando yo voy entrando en una edad a la vejez, ¿qué pasa? Se me empieza a colgar todo, ¿no es cierto? Se me cuelgan, no sé, la papada, se me cuelgan aquí la parte de los brazos, se me cuelga, y sobre todo esto sucede con las mujeres. Entonces, ¿es por qué? Porque se pierde masa muscular, y esa masa muscular está conformada ¿por qué? Por el colágeno y otras proteínas como tejido de sostén, que el cuerpo, algunas de ellas las tiene que producir y otras obviamente las puedo tomar del exterior para que sean asimiladas de la mejor manera. Pasa, por ejemplo, con algunos suplementos como vitaminas y minerales. Por ejemplo, el hierro, yo sí puedo tomarlo del exterior, ¿no es cierto?, para que se asimile correctamente. Recuerden que los macronutrientes y algunos micronutrientes, pues yo los puedo tomar del exterior, otros tiene que el organismo, producirlos, como por ejemplo los aminoácidos esenciales, yo los puedo tomar del exterior. Y los no esenciales no es que no los estoy tomando de los alimentos, sino que necesito tomar los esenciales para que estos se produzcan en mi organismo, ¿sí? Entonces, algo así, o dentro de estos pues, está el colágeno, ¿no? Que yo necesito consumir otras proteínas para que mi organismo sea capaz de producir ese colágeno, ¿ya? Entonces, sí comparto lo que la Isa les dice, ¿no? Que ya en la transformación de las proteínas, ustedes pueden ver ahí cómo se produce, ¿no? A través de esos enlaces peptídicos que van rompiéndose, cómo al final, pues, se asimilan estos aminoácidos en el organismo y las proteínas en formas de enzimas, en formas de hormonas y demás, ¿ya? Ok. Que hemos pasado de un tema a otro, pero qué bueno, me gusta que haya ese interés y esa conversación. Ya, entonces hemos quedado clarísimos, ¿no? Con los alimentos funcionales y los alimentos superfoods. Sí. Ya, voy a ir cerrando estas hojas. Pues creo que ya no tenemos nada más aquí que revisar en cuanto a alimentos funcionales y alimentos transgénicos, superalimentos. Ya, ahora, ustedes tenían una tareita que ahora sí tienen que realizarle. Yo les había puesto, creo que con una fecha, pero estaban ustedes preocupados porque ya estaba cerrada o algo así, que era este cálculo de comida con superalimentos y funcionales. Ya, acá igual una tarea interna de superfood y estimulantes. Ah, eso, sí tengo unos minutos más. Sí me gustaría tocar el tema dentro de los llamados superfoods, ¿ya? Hay ciertos componentes y, a ver, les voy a mostrar nuevamente las diapositivas. Habíamos hablado, cuando analizábamos estos superalimentos, ¿no es cierto?, de productos como frutas, verduras, setas, algas, estas cereales, que estos posiblemente tienen, ¿no es cierto?, o van a tener valor calórico. Pero hay algunos productos como raíces o hierbas o incluso productos como el café que no tienen un valor calórico por ellos solos, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, al café le agrego leche, obviamente ahí voy a tener un valor calórico por las calorías de la leche. Pero si tomo el café solo, no voy a tener un valor calórico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le hace al café interesante? A ver, si es que ustedes me dicen, ¿por qué toman el café? Por el azúcar que le ponen. Puede ser, Te pero ya cuando le despiertas, la pongo... cafeína. Exacto, gracias. Por la cafeína. La cafeína no es un componente calórico del café. La cafeína es un componente estimulante que tiene el café, ¿ya? La teína también, por ejemplo, que está presente en el té negro, en el té verde, la teína también es un componente estimulante. Si es que yo consumo, por ejemplo, bebidas energizantes, ¿qué tengo dentro de a ver, si recuerdan ustedes un poco y no se han visto la etiqueta, por ejemplo, de un Red Bull o de un B220, hemos visto los componentes,
La taurina. La taurina, exacto. Todos esos componentes son estimulantes del sistema nervioso central. Hay algunos superalimentos que están dentro, por ejemplo, el café es considerado un superalimento, pero no por su valor calórico, porque el café por sí solo no va a tener calorías, no no solamente por su valor nutricional, porque dentro de estos superalimentos nosotros podemos tener ciertos componentes que van a tener este efecto de alterar el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, si es que ustedes analizan un poquito, por ejemplo, la información y revisan el tema de superalimentos, por un lado les va a salir estos alimentos 100% naturales y no es cierto que van a tener estos, aparte de este componente nutricional, van a tener calorías, como por ejemplo la quinoa, ¿sí? Pero por otro lado tenemos ciertos componentes o tenemos ciertos alimentos que van a ser confundidos o quizás están dentro del grupo de los superalimentos, pero porque tienen estos estimulantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me levanto en la mañana y me tomo una taza de café sin azúcar, ¿qué es lo que me está produciendo como que confunda la energía? Porque no estoy tomando calorías a menos que le ponga azúcar, ¿no es cierto? Pero si es que yo me consumo el café solo, negro, sin leche, sin azúcar, sin nada, ¿me despierto o no me despierto? Sí. Sí, ¿no es cierto? Pero no me despierto por las calorías que estoy consumiendo, sino me despierto por esa cafeína que estoy consumiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy estimulando mi sistema nervioso central. Entonces, hay muchísimas de estas bebidas, de estos productos que incluyen no solo cafeína, teína, hay productos que tienen, por ejemplo, la espirulina, que es considerada un superalimento, pero que no tiene carga energética, tiene otros componentes que alteran el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, en la tarea que yo les había colocado, decía que cuando hagan esta tarea interna de revisar estos superfood y estimulantes, ya, o sea, aquí dice, luego de revisar la ventaja de los superalimentos, revisar dentro de este grupo de alimentos algunas sustancias consideradas estimuladores del sistema nervioso central y que la industria los vende o coloca para potencializar ciertos alimentos. Yo inicio con el ejemplo de cafeína, el que ya les di, ¿no es cierto?, en bebidas energizantes. Ustedes busquen o refieran 3 ejemplos de estos productos o componentes. ¿Cómo pueden hacerlo? Revisando, ¿no es cierto?, sobre todo estas bebidas o revisando cuáles son estos componentes, googleando un poquito, pueden revisar los libros, ¿ya? Buscamos cuáles son estos componentes que causan esta alteración o estimulación del sistema nervioso central y que se encuentra sobre todo en bebidas estimulantes, ¿ya? Esta la van a tener a manera de foro. Igual ya les voy a cambiar aquí la fecha porque yo les había activado nada más, pero no estaba listo para que ustedes puedan hacerlo hasta que tengamos hoy la clase. ¿Ya? Solamente tienen que buscar unos 3 ejemplos, responderle igual en el foro y la próxima clase igual podemos pues retroalimentar un poquito sobre esto. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profe. Listo, chicos. Yo creo que le vamos a dejar ahí. Creo que ha estado bastante intensa la clase de hoy. Ya... Sí, intensa, pero porque hemos estado así como que sin darle receso a esto. Y hemos aprovechado súper bien, ¿sí? Esta hora y media, hora 40 minutos. Hemos conversado. Sí. Y sí me interesaría que ustedes también, ahora que tienen esta tarea del foro, busquen más y hagan una diferenciación entre los superfoods y estos alimentos que también están dentro de los superfoods, pero que no tienen un valor calórico, ¿sí? Pero que tienen ciertos componentes como estimuladores. Ya, entonces, creo que por ahí revisando un poquito, navegando, pues pueden ustedes como que enriquecer un poco más, ¿no?, la información del día de hoy. ¿Ok? Ah, y tenían la otra tarea. Hay otra, sí. Hay otra tarea. Vamos a ver, espérenme. Barbarita me preguntó, ¿no? Joanita. A ver. Ahí está, ve que ya han respondido. Tarea de la etiqueta. Aquí está. Ya. Ok. Esta de aquí vamos a trabajar un cálculo calórico.
ya, de los alimentos. No es necesario, van a hacer un cálculo calórico de una comida, ¿ya? Un desayuno, un almuerzo y una cena. Tres alimentaciones en el día, ¿ya? Pero lo que van a hacer es utilizar ustedes 3 productos de los llamados superalimentos o alimentos funcionales, ¿ya? Van a justificar el valor, la importancia de su propuesta al utilizar estos productos y hay que convencer de los atributos nutricionales que estamos empleando, ¿ya? Les estoy igual poniendo aquí, bueno, no está cargado, pero es el mismo cálculo de Excel que hemos venido manejando para cálculo calórico, ¿ya? Vamos a hacer una cosa, verán, esta tarea más bien dejémosla para después. Primero vamos a hacer unos ejercicios de cálculo calórico y ya después de eso, para que refresquen un poco la información de lo que hicimos para el examen. Incluso se acuerdan que vimos el valor de los gramos, ¿no es cierto? Para saber cuál es la cantidad que estamos consumiendo según el peso del producto y todo lo demás. Eso hacemos la próxima clase y luego de eso para que ya con más seguridad hagan el trabajo del cálculo de comida. Ustedes ya vayan buscando de pronto ahora sí qué superalimentos o qué alimentos funcionales quieren utilizar y por qué van a utilizar por sus atributos este alimento. Ya, entonces pueden incluso ir viendo ya en el mercado qué alimentos funcionales ustedes creen que existen o que la industria nos ofrece o qué superalimentos también van a utilizar, ¿ya? Para hacer esta comida. De pronto el menú ya pueden ir viendo, pueden ayudarse igual con información en el Fat Secret para ya poder ir como que armando un menú bonito y que con alimentos funcionales y que luego de la siguiente clase que vamos a realizar cálculo calórico, pues ustedes ya lo puedan elaborar. ¿Estamos? Ya, profe. Ya sí, para no cargarles de estas actividades ahora, sino ya hacerlo bien la próxima semana, ¿ya? Ya. Ok, bien chicos. Que tengan un buen fin de semana entonces, ya saben, cualquier duda y escriban nomás. Creo que por ahí, yo este fin de semana, como dije, me voy a dedicar a calificar ya todo lo que tengo, lo que me falta calificar y la próxima semana ustedes ya pueden valorar. Revisen la retroalimentación, ¿sí? Habrán algunos trabajos que tengan retroalimentación, de pronto en el tema de los cálculos y eso, entonces les recuerdo para que revisen y que de pronto incluso el próximo día miércoles ustedes cualquier duda pues me la hagan saber, ¿ya? Profe, no se olvidará de borrarme la falta. Ya, más bien ahorita, espérense, aquí en el celular. ¿Quién nomás era? Era yo y Erika Durán. Antonio Álvarez y Erika Durán. A ver. Profe, igual sí va a cambiar la fecha del foro para poder realizarlo. Sí, claro, obviamente. El de ahorita que les indiqué sobre los superalimentos, ese sí. A ver. Ya, y Durán, ¿verdad? Sí, profe. Ok, listo, ya están cambiados. Gracias, profe. Listo, Gracias, chicos. profe. Tengan un buen fin de semana entonces. ¿Ya? Gracias, hasta luego. Pase bien. Gracias, profe. Espinosa creo que también entró después, ¿no? Sí, entré un rato después. Ya te estoy borrando. Listo. Ok, gracias, profe. Listo, chicos. Que tengan buen fin de semana. Chao.